Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En las Escrituras se dan muchas promesas maravillosas acerca de la oración. Y no solamente se nos dan promesas, sino también se nos dan instrucciones, la manera de cómo obtener esas promesas. Y la oración tiene también su instrucción, porque si la oración es el medio por el cual recibimos las promesas del Señor, entonces tenemos que estar seguros de usar bien este medio glorioso de gracia, llamado la oración. Un medio de gracia es un canal, es un instrumento que Dios ha establecido para que por ella podamos recibir toda gracia, pero también para que nosotros podamos estar sobre todo en comunión con Él y recibir sus favores. Y en Mateo 7:7 que hemos leído dice que debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar. Estos verbos son verbos presentes, de un continuo presente. Y en este versículo que hemos leído, es verdad que hay unas promesas maravillosas, pero junto con esa promesa maravillosa de recibir, de encontrar, tenemos también las instrucciones acerca de cómo orar, cómo recibir, cómo encontrar. Y la manera en que esto se hace es simplemente por las palabras que se usan. La palabra pedir. Pedid y se os dará. Esta palabra no se refiere a un vecino que le pide al otro que le preste algo, de igual a igual. No, esta es una palabra que se refiere a alguien inferior que se acerca a alguien superior. Y en este caso podría traducirse como rogar, como suplicar, como implorar. Esa es la palabra aquí. ¿Pedir a quién? A Dios. Esto sugiere humildad. Esta postura humilde de reconocer que de Dios recibimos toda gracia. Así que ese es el principal propósito que tiene la oración, colocarnos en el lugar que nos corresponde, suplicando del Señor, rogando de Él, no de igual a igual, sino simplemente de un hijo que le pide a su padre, pero que el padre es superior al hijo. Y aquí lo tenemos muy claro. Es verdad que hay personas que piensan que sacan cosas de Dios haciendo declaraciones o imposiciones y hablan y piden, no pidiendo, sino, bueno, sí, pidiendo pero como de igual a igual, o dando por hecho que solo con lo que digan Dios le va a dar lo que necesiten. Pero no, la Biblia nos enseña a rogar, a suplicar, a implorar, con una actitud humilde, como la actitud humilde que tenía aquel hombre que golpeaba su pecho en el templo y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. No olvidemos que cuando pedimos, pedimos en la condición de pecadores, en nuestra situación en la que estamos aquí, delante de un Dios perfecto, de un Dios santo y glorioso, que es nuestro Padre, pero que tenemos que acudir a Él con esa reverencia, humildad. La oración sincera nunca va a fomentar el orgullo, sino que va, al contrario, a colocarnos en una posición de humildad, y esto es lo que hace que podamos recibir. Porque el Señor odia a los corazones orgullosos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. También habla aquí de orar con fervor, no solo con humildad, sino con fervor. ¿Por qué? Porque se habla de buscar y hallaréis. Esta palabra seguir buscando. Esto cuando algo realmente importante lo has perdido, no desistes. Insistes una y otra vez en buscarlo y a veces lo buscas con ansia, como aquella mujer que pierde la moneda y barre toda la casa hasta que la encuentra, o como aquel hombre que pierde su oveja pero no desiste de buscarla hasta que por fin la encuentra. Así también
la palabra de Dios nos dice que debemos orar con fervor. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz y ferviente, la palabra ferviente, que algo que bulle, que como el agua cuando hierve, así debe ser nuestro corazón ferviente, buscando de Dios, buscando lo que necesitamos de Él. Es con humildad, pero también es con fervor, porque de esto habla nuestra necesidad de Dios, que es una necesidad potente. Y si no oramos con fervor, ¿cómo podemos esperar que Dios responda? Porque es ese tipo de oración la que el Señor anhela, que sea ferviente, que sea eficaz, que tenga energía, que tenga poder para llegar a Dios. Seguid buscando y hallaréis. Seguid pidiendo y se os dará. También dice aquí, llamad y se os abrirá. Y esto habla también de persistencia. A veces cuando llamamos al timbre y alguien está dentro, no oye muy bien, si sabemos que está la persona dentro de la casa, si llamamos una vez y después nos marchamos, entonces no vamos a ser recibidos. De la misma manera, debemos persistir. Dios está siempre escuchándonos, pero debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos orar con persistencia, porque es ese sentido presente de seguir llamando hasta que se nos abra. Como aquella mujer que estuvo pidiendo al juez malvado, al juez injusto, hasta que éste le hizo justicia. Y dice el Señor, mira lo que hizo ese juez malvado, que no tenía ni temor de Dios ni respeto al hombre, pero finalmente atendió a la viuda por su persistencia. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Digo que no se tardará. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si realmente tenemos fe en Él, si realmente tenemos confianza en Él, entonces no vamos a dejar de orar hasta que no encontremos la respuesta, hasta que Dios no nos abra y nos reciba, dándonos aquello que tanto anhela nuestras almas. Muchas veces somos como esas personas impacientes que llaman una o dos veces y después, viendo que no se abre, se marchan, cuando realmente lo que Dios está es probando nuestra fe, y la fe siempre persiste, la fe siempre persevera. Así que esta palabra es tan importante porque no tenemos más porque no pedimos. No pedimos en ese sentido de persistencia, en ese sentido de perseverancia, hasta que el Señor nos oiga, porque Él ha prometido escucharnos. Su trono es un trono de favor, de gracia, de oportuno socorro para cada uno de nosotros. Y siempre debemos orar con estos tres ingredientes. ¿Cuáles son? La humildad, que nos coloca de rodillas delante de nuestro Señor, implorando y suplicando, porque Él es majestuoso, todopoderoso, pero también es nuestro Padre. Y la reverencia y la humildad son dos cosas muy importantes cuando invocamos a Dios. Pedid y se os dará, pero pedir desde el lugar que os corresponde. Después hemos hablado de orar con fervor. Esto significa que alguien que realmente desea algo o que ha perdido algo y tiene que encontrarlo, lo hace poniendo todos sus sentidos ahí, como el padre que ha perdido a su hijo, lo busca con angustia y no cesa. Así también nosotros debemos buscar al Señor con todo fervor, sabiendo que Él se va a dejar encontrar por nosotros, y al buscar al Señor y traer nuestras peticiones, seguro que Él nos va a escuchar. Por eso dice que oremos con fervor, buscad y hallaréis. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz es una oración ferviente y también debe ser persistente, para que así nuestro Señor vea que vamos en serio, que realmente estamos dispuestos a buscar de Él y necesitamos lo que Él nos da y queremos recibirlo de su mano. Vamos entonces a orar con estos ingredientes fundamentales, y entonces veremos que nuestro Padre, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, también nos dará buenas cosas porque le estamos pidiendo. Él es bondadoso, Él es misericordioso, pero quiere
que le hablemos en oración con la actitud adecuada. Vamos entonces a hablar con Dios. Señor, gracias. Gracias por las promesas maravillosas que tú nos das en tu palabra, pero ayúdanos también a tomar la instrucción de cómo orar a ti. Y Señor, esas promesas maravillosas de escucharnos, esas promesas de que encontremos, que seamos recibidos, que podamos, Señor, tener de ti aquello que buscamos, en tu santa voluntad tú nos has dicho que lo hagamos con estas cosas. Ayúdanos a ser humildes, fervientes, persistentes, porque tú eres un Padre bondadoso, un Padre que sabes dar buenas cosas a tus hijos, y tú siempre, Señor, velas por nuestras vidas. Gracias, Señor, te pedimos que sea así en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios te bendiga.